Y novedades judiciales sobre el caso Residencias. Han imputado a la mujer que cuando estalló la pandemia ocupaba la jefatura de geriatría del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Adriana Lado, Carlos Mur la señaló como la persona que había redactado esos protocolos de la vergüenza. Le ha imputado un juzgado de Arganda del Rey, uno de los que tienen causas abiertas por esos denominados protocolos de la vergüenza. Y esta imputación llega después de que Carlos Mur, alto cargo sanitario de Ayuso durante la pandemia y la persona que firmó esos protocolos, la haya señalado a ella, a la jefa de geriatría del Gregorio Marañón, como la persona que escribió, que redactó esas pautas para impedir que los ancianos internos en geriátricos fueran hospitalizados y lo que habría provocado miles de muertes en la Comunidad de Madrid. Con una novedad en los tribunales que acabamos de conocer. Atención a esto, nueva imputación en el caso de las residencias. Las muertes durante la pandemia bajo la administración Ayuso. Carla Cuña. Sí, un juzgado de Arganda del Rey ha citado como imputada para mañana mismo a la jefa de geriatría del Gregorio Marañón. ¿Y por qué le ha citado como imputada? Porque Carlos Mur, el exalto cargo de Ayuso durante lo peor de la pandemia, dijo que él se limitó a firmar esos protocolos de la vergüenza, pero que quien los ideó fue la jefa de geriatría del Gregorio Marañón, que tendrá que declarar mañana mismo ante la jueza. Es aceleradísima esta citación o es ralentizadísima esta citación, porque las víctimas han pasado años esperando todo esto. Carlos Mur ha declarado por videoconferencia para señalar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Díaz Ayuso. Vale, yo soy doctor en medicina. Era la primera vez que declaraba como investigado. Según la abogada de la acusación, Carlos Mur asegura que la Consejería de Sanidad de Madrid conocía la existencia y el contenido de los protocolos y que él prácticamente se limitó a enviarlos. Así como que si a él le hubieran llegado los protocolos escritos por parte de Peromingo y otros geriatras de enlace y él se hubiera dedicado exclusivamente a remitirlos por correo electrónico a la viceconsejera y a unos cuantos más. Por primera vez apunta directamente a Ana Dávila y al entonces exconsejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Fue el que orquestó todo en tanto en cuanto creó la figura de los geriatras de enlace. Carlos Mur le ha devuelto la pelota a Peromingo, el otro investigado que en diciembre aseguró que le advirtió de la discriminación. Carlos Mur le ha desmentido y ha venido a decir que no, que es que él elaboró los protocolos y además elaboró la versión larga, la versión más técnica, más clínica. La presidenta de la Comunidad de Madrid hablaba así de las asociaciones, cuya abogada es una exdiputada de Podemos. 142 sentencias judiciales les haya demostrado que se están inventando un relato para retorcerlo y para vivir de él, por cierto, activistas y expolíticos que se han quedado fuera de las listas. Los familiares confían en que se abra una macrocausa. Sería importante que unificaran todos los casos aquí, en Plaza Castilla. Tienen que pagar lo que han hecho. O sea, han sido más de 7.000 personas las que han fallecido durante toda la pandemia. En breve podría conocerse la decisión de la Audiencia Provincial. Ángela, muy buenos días. Hola Ángela, buenos días. Vamos a intentar retomar la conexión con Ángela. Es precisamente el caso de su padre y la falta de atención médica con la que estuvo en esa residencia de Amavir Valdebernardo, la que está precisamente en el origen de esta causa. Y la jornada de ayer, Mateo, nos deja dos cuestiones muy interesantes en la declaración de Carlos Mur, porque por primera vez se apunta directamente a, digamos, al techo político, ¿no? Al gobierno de Díaz Ayuso. Ya lo habíamos visto en la Fiscalía, que en alguno de los escritos previos ya había hablado de, digamos, los ideólogos de los protocolos de discriminación, de coordinación sociosanitaria. Pero, claro, ayer a la comparecencia de Carlos Mur, después de 4 intentos fallidos por problemas de notificación, él reside en Andorra, trabaja allí como psiquiatra. Claro, la declaración ayer por videoconferencia nos deja varios titulares. Uno, digamos, entró en el cuerpo a cuerpo con su sucesor en el cargo, que es Javier Martínez Peromingo, sobre quién se atribuye la autoría de la elaboración de los diferentes protocolos, porque no solo es uno, fueron varios. Él dice que coordinó, revisó, firmó y envió los protocolos a la cúpula de Sanidad entonces, y en concreto habló de Ana Dávila Ponce de León, que era la viceconsejera de Sanidad y hoy es consejera de Familia en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Y también él dice que, claro, sus protocolos estaban diseñados para que las residencias estuvieran medicalizadas.
que en cierto modo es muy complicado pensar cómo una residencia en marzo-abril de 2020, en plena pandemia, con todo cerrado, iba a medicalizarse para dar asistencia a los residentes que no podían ser derivados a los hospitales. O sea, en cierto modo, lo que plantea era algo muy difícil de hacer en ese momento. Incluso hoy creo que pocas residencias o prácticamente ninguna tiene, digamos, una medicalización al uso para atender allí mismo a los residentes. Eso por una parte, Silvia. Y después, claro, mencionó también a Enrique Ruiz Escudero, el entonces consejero. Le atribuye la creación de la figura de los geriatras de enlace. Es un elemento muy importante porque ya han ido declarando también en diferentes procedimientos. Es una figura que se crea un poco para hacer esa suerte de filtro, de criba entre quién debería ir o no a los hospitales en aquellas fechas. Hay que decir también desde el punto de vista judicial que Enrique Ruiz Escudero hoy es senador y está aforado en el Tribunal Supremo, con lo cual cualquier decisión que se tome sobre su declaración, si no lo hace de forma voluntaria, ya lo sabemos por otras causas, él está aforado ante el Tribunal Supremo, con lo cual estamos hablando de una dimensión de la causa que podría ser mayor o no, dependiendo de las próximas decisiones que tome el juzgado. Ayer, por primera vez, Carlos Moore reconoció que las residencias no estaban medicalizadas en la Comunidad de Madrid en lo peor de la pandemia. No se medicalizaron, dice Carlos Moore, ante el juez. Y le estábamos contando que precisamente el caso que está en el origen de esta causa, que se está investigando, es el caso del padre de Ángela Armengol. Ángela, muy buenos días. Hola, buenos días, Silvia. ¿Qué tipo de atención médica recibió tu padre, si es que la recibió, en esa residencia? Ninguna. ¿Qué le sucedió a tu padre en la pandemia, Ángela? Pues nada, que se murió abandonado como un perro. Que se puso enfermo y dejaron de contactar con nosotros, no nos cogían el teléfono para nada. Y entonces, cuando estaba a punto de morir, nos llamaron y nos dijeron que no tenían medios para poder atenderlo, que no había trajes y que había mucho miedo generalizado porque también el personal temía contagiarse. Pero yo la última vez que hablé con mi padre me dijo: estamos esperando que nos den sitio en el cementerio, porque los juntaban a todos y a medida que iban cayendo los metían en la habitación hasta que se morían solos. En el caso de tu padre... en el cuarto... Sí, adelante, Ángela, disculpa. Sí, que luego entraban en el cuarto, certificaban la muerte y te llamaban por teléfono. Y eso es todo lo que hicieron. Y ni estaban medicalizadas la residencia de mi padre ni otras. Y bueno, todo lo que se ha contado a la opinión pública ha sido mentira, porque había sitios para verlos derivados a otros centros, lo cual se prohibió, y las residencias nunca estuvieron medicalizadas, con lo cual pues se murieron completamente abandonados, ni siquiera tuvieron derecho a paliativos y estaban preavisados de que en la residencia de mi padre murieron 90 personas. Entonces, aparte de la muerte, es la tortura anterior a la que fueron sometidos, con una crueldad, con un índice de crueldad que rebasa los límites. Ángela, es extraordinariamente doloroso escucharte hablar del testimonio de tu padre, diciendo que la última vez que pudiste, claro, contactar con él te dijo que estaba esperando sitio en el cementerio. Cuando tú preguntaste a la residencia... Efectivamente, eso es... Oiga, ¿ustedes por qué no lo derivaron a mi padre a un hospital? ¿Qué te dijeron? Pero es que además a nosotros no nos dijeron que si pagábamos lo llevarían a algún sitio. Es que a nosotros no nos dieron ningún tipo de información, porque a mí si me llegan a decir, mira, si pagas lo sacamos de aquí, pues hubiéramos pagado, porque en esas circunstancias límite, pero es que a nosotros no nos dieron ningún tipo de información acerca de nada. O sea, la opacidad fue tremenda. A mí se me ocurrió llamar a una ambulancia para que lo sacara de allí y me explicaron que el gobierno de la Comunidad de Madrid había prohibido completamente el acceso a las residencias. Luego la residencia nos intentó cobrar un concepto como de 100 y pico euros por oxígeno y entonces yo me negué porque dije que realmente no lo habían atendido e intentaron intervenir la cuenta de mi madre por otro sitio.
Los recién fallecidos, y nos llamaron para cobrarnos por la incineración 6.000 euros, en esos momentos en que te da todo igual, para que digas que sí, para que sigan haciendo negocio. La residencia, a mí realmente el personal de la residencia Mavir Valdebernardo no me gustó nunca, desde el principio hasta el final, porque la alimentación de mi padre era súper escasa, la atención, mi padre llegó con muy poca medicación y les drogaba para que no hubiera mucho ruido y para que no molestaran. Entonces, yo con la residencia acabé muy mal. Con ellos acabé muy mal, puse muchas quejas a la consejería, que me contestaba con buenas palabras, y no solamente que no me gustara en el tramo final, porque el tramo final se basó en una decisión política, es que a mí ni el personal ni la gestión de la residencia me parecían adecuadas. Está también con nosotros la abogada de Ángela, ella es Alejandra Jacinto. Alejandra, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? La declaración de ayer de Carlos Moore es extraordinariamente importante porque por primera vez se apunta directamente a dos cargos políticos, uno de ellos el entonces consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, hoy senador del Partido Popular, y a la viceconsejera, hoy consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. A partir de ahora, ¿cuáles son los siguientes pasos que os planteáis, teniendo en cuenta que Carlos Moore les ha señalado a los dos? Sí, efectivamente la declaración de ayer es inédita y marca un antes y un después en el caso de las residencias. En este caso concreto que estamos hablando de un delito de discriminación, un presunto delito de discriminación en la prestación de la asistencia sanitaria, porque efectivamente, bueno, pues dijo de forma meridianamente clara que él mismo remitió esos protocolos a la viceconsejera y que el señor Ruiz Escudero fue el que orquestó la creación de la figura de los geriatras de enlace. Es decir, está implicando directamente a la cúpula del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, el equipo jurídico, es revisar las declaraciones que se han depositado en sede judicial, tanto la de Peromingo como la de Carlos Moore, que efectivamente tienen contradicciones entre ellas, se tiran los trastos a la cabeza, se pasan la patata caliente sobre la responsabilidad, y vamos a solicitar todas las diligencias posibles al juzgado para que se investigue lo más importante, que ya no es quién firmó los protocolos o quién envió los protocolos, sino quién dio la orden de no trasladar a hospitales públicos a las personas que tuviesen ese deterioro cognitivo grave o tuviesen, digamos, limitaciones para las actividades de la vida diaria, y que también impidió que se medicalizasen las residencias, que fueran trasladados al Hospital IFEMA, en definitiva, que se privase de la asistencia sanitaria a tantísimas personas como fue el padre de Ángela. Vamos a solicitar todas las diligencias oportunas. Hay que recordar que todavía estamos esperando que declare Pablo Busca, que era el jefe del Suma 112, el responsable del traslado de las ambulancias, que no produjeron esos traslados, y también estamos pendientes de una serie de declaraciones de médicos de esa residencia, Mavir Valdebernardo, y a partir de ahí, bueno, pues vamos a seguir con la instrucción y desde luego vamos a intentar que se llegue al origen de la causa del mal causado, que es quién dio la orden de poner en marcha esos protocolos de la muerte.